con la palabra. Un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo. Como ustedes recordarán, tenemos ya, este es el tercer domingo que estamos hablando de mientras aguardamos, este paréntesis que se da en la vida de los creyentes, ya que al inicio de esta serie hablábamos de cómo Dios creó al ser humano y lo puso en un jardín deleitoso, porque dentro de los planes de Dios no estaba el dolor y el sufrimiento incluido en este plan original de Dios. Pero luego viene el pecado, viene la caída. Luego después vimos la restauración del ser humano, cómo a través de Cristo, cómo en Cristo recibimos el perdón de nuestros pecados. Y luego ya cuando Cristo consuma aquella obra maravillosa de redención, en donde aún la naturaleza está aguardando por esta esperanza maravillosa, esta esperanza gloriosa que ha de manifestarse en los hijos de Dios. Sabemos que cuando sea todo restaurado, como leíamos en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4, donde hay un cielo nuevo y una tierra nueva, todo será maravilloso. Y nuevamente el plan original es un lugar sin dolor y sin sufrimiento. ¿Por qué? Porque no estará la maldad allí. Ustedes recordarán, mis hermanos, que hablábamos de que el cordero y el león estarán comiendo hierba juntos. No habrá dolor. No solo que no habrá dolor para el ser humano, la naturaleza tampoco estará sujeta a vanidad, no habrá perdido su propósito, sino que volverá a ese propósito original, será restaurada nuevamente. Pero mientras tanto estamos aquí, mientras tanto estamos sufriendo, y hay sufrimiento en la vida del ser humano y hay sufrimiento también en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Pero el sufrimiento en el creyente no es estéril. No sufrimos por la casualidad, no sufrimos por sufrir, no sufrimos porque caemos en manos de un destino, no sufrimos por nuestras malas decisiones simple y llanamente, sino que hay propósitos. Y estuvimos viendo de que hay varios propósitos en el sufrimiento. Queremos en el día de hoy abordar los propósitos sexto y séptimo. Pero habíamos visto 5 propósitos. El más popular de todos, el más común, es cuando el ser humano sufre como castigo de una perversión que ha hecho. Es el más popular, es el que le citan los amigos de Job a Job. Pero también el mismo Job está convencido de eso, de que solo sufren los que hacen maldad, como nos dice, le dice Elifaz a Job. En Job capítulo 4 versículo 7, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, que dice: detente a pensar, ¿mueren los inocentes? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. En verdad, vemos que muchas veces las malas acciones traen malas consecuencias, pero no siempre es así. A veces sí sufren los justos, a veces mueren los inocentes, y a veces al perverso no le va tan mal. El segundo propósito del sufrimiento, es decir, ese primer propósito es castigar por una maldad. El segundo propósito del sufrimiento, y ya a partir de aquí no es el mismo propósito, porque el primer sufrimiento lo pueden sufrir cristianos y no cristianos. El primer sufrimiento está, yo diría, más exclusivamente para el que no es cristiano. Sufrir las consecuencias de sus malas acciones, de sus malas decisiones. En el caso del cristiano, ya nosotros no sufrimos por nuestros pecados, porque ya Cristo pagó por nuestros pecados, pero sí somos disciplinados, como veíamos, es el segundo propósito del sufrimiento, es que somos disciplinados. Y tomábamos como base la experiencia de Jonás, como nos narra la Biblia en el libro de Jonás, específicamente en el capítulo 1 del versículo 1 al 16.
¿Cuál es la diferencia entre el propósito de este sufrimiento y del primero? En el primero se sufre por consecuencia de algo malo sin ningún propósito. En el segundo el propósito es disciplinar, el propósito es corregir. Por tal razón hay una intención de provecho en ese segundo propósito. El tercero que veíamos era de cuando Dios usa el sufrimiento, el dolor y el sufrimiento como un proceso para cultivar en nosotros un carácter adecuado para un trabajo que Dios tiene para nosotros. Y analizábamos el caso de José. Ustedes recordarán que todavía el domingo pasado volvíamos a hablar de José, como lo vemos en Génesis capítulo 45, versículos 4 al 5, y luego en el 50, 15 al 21, el mismo José le dice a sus hermanos cuál había sido el obrar de Dios a través de ese sufrimiento que él había padecido. El mismo José le dice: ustedes pensaban hacerme mal, pero Dios obró para bien. El cuarto propósito que vimos, y estamos haciendo este recuento para los hermanos que nos acompañan en el día de hoy, el cuarto propósito que vimos es cuando Dios permite que pasemos por un proceso de dolor con el propósito de conducirnos a amarlo más, de que haya una mejor entrega en nosotros en ese amor y fervor hacia Dios, como es el caso del sufrimiento de Job. Recuerden ustedes, mis hermanos, que hablábamos de que Job no sufrió porque Dios se dejó engañar de Satanás y Dios como que Satanás le dijo a Dios: oh, quítale todo y tú verás. Y Dios: bueno, pues vamos a ver si es verdad. No. Dios sabía muy bien todo lo que iba a suceder, pero también Dios tenía un propósito de tener una mayor revelación de sí mismo hacia Job. Y el mismo Job testifica de esto en Job capítulo 42, versículos 1 al 6, específicamente en el versículo 4, cuando dice: de a oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Yo había oído hablar de ti, pero hoy tengo un conocimiento, una experiencia sublime y maravillosa, en donde el mismo Job dice: y todo lo que yo conocía antes, me arrepiento. Es decir, el concepto que yo tenía antes. ¿Ustedes recuerdan cómo Dios pregunta: ¿quién es el falto de entendimiento que con sus razonamientos quiere poner en duda mi justicia? Y Job dice: yo era el falto de entendimiento, hablaba lo que no entendía. Entonces, mis hermanos, nos quedamos el domingo pasado en el sufrimiento de Pablo, y el propósito de este sufrimiento, de este dolor, es para preservar a la persona que está sufriendo, a la persona que está padeciendo de este sufrimiento, preservarlo del pecado. Entonces, fíjense, mis hermanos, que el propósito de este sufrimiento es un propósito de preservarnos del pecado. Quiere decir entonces que es lograr una mejor santidad en nosotros. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, capítulo 12 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, a partir del versículo 1. Y voy a leer rápidamente, solo a mencionar algunas cosas, para que el tiempo nos dé y podamos terminar en el día de hoy estos 7 propósitos del dolor y el sufrimiento. Entonces, vayamos a 2 Corintios capítulo 12, versículos 1 en adelante. Voy a estar leyendo. Comienza diciendo: mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Es decir, aquí vemos
quiero repetir nuevamente, el apóstol Pablo vio el paraíso que nos espera a nosotros y las cosas que él escuchó. No hay palabras humanas que puedan describir lo que Pablo escuchó allí. Mis hermanos, es maravilloso. Es maravillosa esa esperanza que nos aguarda, y por eso mientras aguardamos esa esperanza maravillosa debemos confiar en el Señor y saber que Él tiene un plan. Continúa versículo 5. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solo me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Versículo 7. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. ¿Cuál es el propósito aquí de este sufrimiento? Reina Valera lo traduce un aguijón en mi carne, algo que le producía dolor. Algunos eruditos entienden que alguna enfermedad, otros algún tipo de sufrimiento, pero sí evidentemente de que era algo doloroso para Pablo. Versículo 8. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Óigame, el apóstol Pablo, era tan fuerte este sufrimiento que el apóstol Pablo oraba para que le quitaran este sufrimiento. Pero ¿qué dice? Versículo 9. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Ustedes recordarán, mis hermanos, que hablábamos de esta expresión cuando el Señor dice: mi gracia es todo lo que necesita, mi gracia es suficiente. De hecho, era precisamente la gracia de Dios que tenía a Pablo con ese aguijón. Y usted diría: ¿cómo así? ¿Cómo la gracia de Dios? La gracia de Dios me puede dar una casa, la gracia de Dios me puede dar un hijo, la gracia de Dios me puede dar riquezas, la gracia de Dios me puede dar bienestar, la gracia de Dios, y usted pudiera seguir diciendo, pero ese es el concepto humano de la gracia de Dios. La gracia de Dios también incluye este sufrimiento, porque por gracia se le había dado ese aguijón para que lo preservara del pecado, para que no permitiera que él se enorgulleciera por las revelaciones tan grandes que se les habían dado. Y ahora en el versículo 10, que es el punto que quiero apuntalar, la parte que quiere apuntalar, que dice: es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo no dice: por tanto me deleito con mis debilidades. El apóstol Pablo no dice: me deleito con los insultos. El apóstol Pablo no dice: me deleito con las privaciones, con las persecuciones, con las dificultades. No es con, es en. Y usted diría: pero ¿qué diferencia tiene? Sencillo, cuando usted se deleita con los insultos, con las privaciones, con las persecuciones, con las cosas malas, usted lo que tiene es una enfermedad psicológica que se llama masoquismo. Usted lo que es un masoquista. Y muchos cristianos han interpretado y entendido esto mal. No es que usted se deleita con el sufrimiento, es que usted se deleita en Dios aún en medio del sufrimiento. Y por eso es que el apóstol Pablo dice: me deleito en mis debilidades y en los insultos, en las privaciones. ¿Por qué?
Porque el apóstol Pablo sabe lo que representan esas debilidades. Él sabe lo que representan esas privaciones. Él sabe lo que está Dios haciendo a través de todo esto. Y es como el paciente, el enfermo, que cuando ve el bisturí no se deleita con el bisturí, se deleita en el proceso de esa cirugía que está extirpando aquel tumor maligno, cirugía que está corrigiendo. No se deleita con la cirugía, se deleita en la cirugía, porque la cirugía está logrando cosas maravillosas. Entonces, mis hermanos, por eso el apóstol Pablo dice que se deleita en medio de esos sufrimientos. ¿Y en qué se deleita él? En el poder de Dios que está obrando en su vida. No es que los evangélicos, que los cristianos seamos masoquistas, como algunos interpretan, como aquellos que ven a la distancia, nos ven y dicen: oye, pero es que no tienen sentimientos, porque están enterrando a un ser querido y están hablando como si no estuvieran sufriendo. Sí, estamos sufriendo, pero no estamos despidiendo a nuestros seres queridos como aquellos que lloran a sus muertos y dicen: para nunca jamás. Estamos despidiendo a nuestros seres queridos como el que despide a un familiar que se va a su país. Y mire, lo que vivimos aquí en Nueva York, lo que vivimos aquí en Estados Unidos, lo que vivimos fuera de República Dominicana, o los que vivimos fuera de nuestros países de origen, sabemos muy bien a qué se refiere. Cuando yo veo que un dominicano dice: no, ya yo estoy de retirada, ya yo el año que viene me voy de retirada para mi país, yo me pongo triste porque ese hermano se va, pero también me pongo nostálgico. ¿Sabe por qué? Porque yo anhelo el día cuando yo también pueda decir: ya yo me voy de retirada para mi país. Mucho más importante todavía, mucho más grande debe ser el anhelo del creyente cuando ve partir a uno de sus seres queridos a la morada celestial, sabiendo que ellos no van a volver, pero nosotros sí vamos para donde ellos. Nosotros sí volveremos o iremos a nuestra patria celestial. Nosotros sí iremos a nuestro hogar celestial, adjunto de nuestro Padre. Y por eso, aunque sufrimos, al haber esta esperanza maravillosa, podemos recibir un consuelo especial. Por eso, aunque sufrimos, el apóstol Pablo puede decir: por eso me deleito en medio de las debilidades, en medio de los sufrimientos, en medio de los problemas. ¿Por qué? Porque sé que Dios está obrando, Dios está trabajando. No es que el aguijón a Pablo le dejó de doler, le seguía doliendo. No es que dejó de ser un mensajero de Satanás, seguía siendo un mensajero de Satanás, que lo avergonzaba porque dice que me abofetea en público. Pero ahora él sabe que todo esto está logrando un propósito. Sexto, hablando de propósito, hay un sufrimiento que es para mostrarnos un mayor peso de gloria. Y aquí queremos usar como base bíblica la historia cuando Marta y María ven que su hermano Lázaro muere y se lo mandan a decir a Jesús. Se enferma y se lo mandan a decir a Jesús, y Jesús espera que Lázaro muera. ¿Cuál era el propósito allí? Mostrarle a Marta, María, al mismo Lázaro, a los discípulos de Cristo que estaban ahí, a la multitud que estaba en ese lugar, y a nosotros hoy en día, un mayor peso de gloria. Vayamos al Evangelio según Juan en el capítulo 11 y vamos a comenzar desde el versículo 1. Hoy no voy a hacer un análisis profundo del pasaje por asunto de tiempo. Además, lo que queremos enfocar aquí es que aunque hubieron etapas, al final hubo una mayor manifestación del poder y de la gloria de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice:
estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. El evangelista Juan en su relato abre un paréntesis en el versículo 2 que dice de la siguiente manera: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. ¿Por qué el evangelista hace esto? ¿Por qué el apóstol Juan hace esto? Dando a entender que había una relación estrecha. No estamos hablando de cualquiera. Sigue diciendo, versículo 3: enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. En esta expresión, ¿qué ustedes creen que se está escondiendo en esa expresión? Díganle a Jesús que el que él ama, que su amado está enfermo. ¿Ustedes creen que era simple y llanamente informarle? Yo me imagino, esto no lo dice la Biblia, es mi imaginación. Yo me imagino que en la mente de Marta y de María están pensando, tan pronto Jesús se entere que Lázaro está enfermo, viene enseguida. Es más, ni siquiera quizá llegue. Desde allá diga la palabra y nuestro hermano va a sanar. Desde que Jesús se entere que Lázaro está enfermo, inmediatamente moverá cielo y tierra para que él se sane. ¿Por qué? Porque lo ama. Y lo dice: díganle a Jesús que el que él ama está enfermo. Y tenía que ser un amor especial, porque, oiga qué interesante, no le mandaron a decir: Lázaro está enfermo, díganle que Lázaro se enfermó. O díganle que el que él ama, Lázaro, no, solo el que él ama. Porque se nota la confianza, la cercanía que había en esta relación. Continuamos, versículo 4. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Claramente, esta enfermedad, aquí yo creo que no necesitamos hacer una exégesis espléndida para dar a entender que esa enfermedad era para la gloria de Dios. Porque el mismo Jesús lo dijo en un lenguaje sumamente claro. Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es decir, hay enfermedades que son para la gloria de Dios. En el caso del cristiano, todas son para la gloria de Dios. Yo no estoy diciendo que unas sean y otras no, pero es evidente que hay un plan. Y yo no estoy diciendo que en las otras no lo hay. En todas nuestras enfermedades, en todas nuestras circunstancias, nuestra vida está diseñada, planificada por Dios, y no hay un momento de nuestras vidas que salga del plan de Dios, incluyendo nuestras torpezas y malas decisiones. Esta es una gran esperanza para mí, que dice la Biblia que aún los torpes no se extraviarán del camino. Miren, eso me hace sentir tranquilo, me hace descansar. ¿Sabe por qué? Porque sé que no me voy a perder. Porque aún los torpes, dice la Biblia, no se extraviarán del camino. Nuestras torpezas, nuestras malas decisiones, y me disculpan, pero nuestras burradas no nos van a sacar del plan de Dios. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Oiga el énfasis que hace. Hay 5 versículos, y en cada versículo se habla de los 5 versículos. En 4 se habla del énfasis que hay en el amor de Jesús hacia esa familia. Si hay algo que nos está enseñando enfáticamente, es que Jesús amaba a esa familia. Sin embargo, dice: cuando oyó esto, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba.
los amaba, pero se quedó donde estaba. Los amaba y nos lo enfatiza. ¿Y por qué será que nos enfatiza tanto de que Jesús amaba a aquella familia? Porque lo que nos sucede a nosotros es, nosotros los seres humanos, nosotros los cristianos también creemos que desde que estamos sufriendo es porque Dios no nos ama. De una vez nos llega a la mente, y ya ustedes sabrán de dónde vienen esas palabras: si Dios me amara, yo no estuviera pasando por esto. Pero si es verdad que Dios me ama, ¿por qué me llega esta enfermedad? Si es verdad que Dios me ama, ¿por qué estas necesidades económicas? Si es verdad que Dios me ama, ¿por qué me pasó este accidente? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué tal cosa? Y hay muchos por qué. Si es verdad que Dios me ama, esa es una pregunta que nos llega frecuentemente, una insinuación que nos llega frecuentemente. ¿Y qué nos dice el apóstol Juan aquí? Que Jesús amaba a aquella familia, pero se quedó donde estaba. No acudió de inmediato. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos de nuevo a Judea. Le dijeron los discípulos: Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte y otra vez vas allá. ¿Por qué ellos le están diciendo esto a Jesús? ¿Qué entiendo yo con esto? Y vuelvo a repetir, esto no lo dice el pasaje, pero usted debe leer con entendimiento. ¿Qué creo yo? Que ellos pensaban que Jesús se había quedado en aquel lugar porque Jesús estaba evitando de que de momento los judíos lo apedrearan allá, y que por eso se quedó. Y por eso le están diciendo, ellos entendían de que el hecho de que le hayan dicho a Jesús que Lázaro está enfermo y él no haya ido, ellos lo entendían. Bueno, es que no es correcto coger para allá, porque hace pocos días nos querían apedrear allá. Y por eso cuando Jesús dice vamos, le dijeron los discípulos, no uno, aquí está en plural, los discípulos, no sé si todos, pero sí parece que era en común acuerdo de todos: Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte y otra vez vas allá. Versículo 9, respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Óigame, eso es cuando entramos en la etapa de asesorar a Dios. Eso nos pasa a todos, hasta a los discípulos les pasaba eso. Nosotros le decimos a Dios: Señor, yo quisiera que tú hicieras esto de esta y de esta y de esta manera, porque este es el plan perfecto, solo firma aquí. Asesoramos a Dios. Sigue diciendo en el versículo 13. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Mis hermanos, aquí hay que hacer una parada obligatoria, porque yo quisiera darme cuenta qué pasaría por la mente de los discípulos cuando Jesús le dijo: Lázaro murió. Yo me imagino que abrieron los ojos, se le cayó la boca. ¿Ah? ¿Cómo que murió? ¿Y tú no dijiste que esta enfermedad no era para muerte? Imagínense, mis hermanos, que nosotros estemos analizando esta historia y esta historia quedara hasta ahí. ¿Qué pensarían los discípulos de Jesús? Wow, nos engañó. Dijo que no iba a morir y murió. ¿Cuántas veces has estado tú en ese lugar?
Porque yo he estado en muchas ocasiones con pensamientos así. Oh, yo no esperaba que pasara esto. Es probable que usted, hasta basándose en una promesa bíblica, haya dado un paso para meterse en un tremendo problema y usted pensar: oh, pero Señor, me fallaste. ¿Cómo es posible que tú hayas permitido esto? Yo me imagino los discípulos, los pensamientos, las preguntas. Un momento tan frustrante. Yo me imagino que lo miraron fijamente a Jesús y pensaron: pero Señor, tú dijiste que él no iba a morir. Esta enfermedad no es para muerte. Versículo 4. Y ahora nos dice que murió. Vuelvo a preguntar: ¿cuántos han estado ahí? Donde de pronto pasa algo que usted estaba casi seguro que no iba a pasar. Donde de pronto usted hizo algo basándose en un mandamiento bíblico y los resultados no llegaron como usted esperaba, no llegaron como usted estaba convencido que serían. Hay un libro que se titula así mismo: ¿Nos engañó Dios? Muy interesante este libro. Mis hermanos, ¿cómo estarían los pensamientos de los discípulos? Pero continuemos, podemos pararnos aquí. Versículo 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Oigan, mis hermanos, hay cosas que la palabra del Señor es tan maravillosa. Los pensamientos del Señor son tan maravillosos, tan excelsos. Como dice el apóstol Pablo, cuán inescrutables son sus caminos. Oiga, él les dice que la enfermedad de Lázaro no era para muerte. Le dice, acaba de decir ahora que ya murió, y ahora le dice a ellos que qué bueno que ellos no estuvieron allí, para que creáis. Oiga, ¿para qué? Para que crean. Y mire, nosotros hoy en día estamos en una posición cómoda, porque nosotros no sabemos la historia de Lázaro completa, y sabemos que Jesús iba a resucitar a Lázaro, y usted de una vez pudiera decir: bueno, sí, es para que ellos crean, porque Jesús resucitó a Lázaro, pero ellos no lo sabían en ese momento. Ellos no sabían lo que iba a suceder en ese momento. Jesús sí lo sabía. Igual que nosotros no sabemos lo que va a pasar con nuestras vidas de aquí a unos instantes, de aquí a unas horas, algunos días, años. Como tampoco sabes tú, el que está pasando por alguna dificultad, no sabe cómo Dios va a terminar tu historia. Lo que sí puedo garantizarte es que tendrá un final feliz si estás en Cristo. Aunque ese final feliz no quiere decir que las cosas se harán como tú quieras. Hay una idea mejor, hay un proyecto mejor, hay un plan maravilloso que tiene Dios. Y se ejecutará en tu vida y te dará un final feliz. Me alegro por ustedes de que no estuvieran allí, para que crean. Versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba muerto, que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en la casa. No crean ustedes que este dato de que María se quedó en la casa era: bueno, es que ella no había comido en ese día, había llorado muchos días, se sentía débil, quizás de pronto
quería evitar el contagio del coronavirus. No, no era esa la razón. María estaba decepcionada. Sí. Y usted verá que más adelante se lo dice a Jesús. Versículo 21. Marta dijo a Jesús: Señor, oiga el saludo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si a este nivel hacemos una evaluación de todo, ¿cuál sería la opinión de Marta con relación a todo esto? Que Jesús la decepcionó. Ella pensaba que Jesús estaría ahí en el momento, al instante de haberse enterado de que Lázaro estaba enfermo. Por eso lo primero que le hace Marta a Jesús es un reclamo. Aquí está escrito de manera decente, de manera poética, pero es: Señor, si hubieras estado aquí, Señor, no estuviste en el momento en que más te necesité. Señor, no estuviste cuando te llamé. Señor, no estuviste. ¿Y qué dice? Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que tú eres Dios. Pero si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Wow. Tenemos que pararnos. Mis hermanos, qué bueno es Dios. Dios es maravilloso. Dios es lo mejor que hay. María se quedó, pero Jesús quiso llamarla, quiso buscarla, quiso consolarla, quiso escucharla, pero también quiso que ella viera el final de la historia. No que se lo contaran, que ella lo viera. Porque el propósito de todo esto era mostrarle un mayor peso de gloria, mostrar una gloria mayor, una gloria más estupenda. No la gloria del que sana a un enfermo, que es mucha, sino del que resucita a un muerto. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa. Fíjese que no era falta de ánimo que tenía, no era falta de fuerzas que tenía, y fue a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verlo se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. No hay que analizar de nuevo esa expresión porque ya la analizamos con Marta, pero es interesante que las dos dijeron lo mismo. Es probable que esa fuera una conversación permanente entre ellas dos. ¿Y a qué hora que va a llegar Jesús? No, confía que Lázaro no va a morir, nuestro hermano no va a morir. Dios lo ama. Dios no va a dejar que a esta persona que él ama tanto muera. Lo vieron morir, lo enterraron, pasó el primer día, el segundo, el tercero. Yo creo que hasta los amigos lejanos de ellos habían ido a darle el pésame, y Jesús, su amigo íntimo, no se había presentado a darle el pésame. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los discípulos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió.
y preguntó: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Versículo 35. ¿Por qué lloró Jesús? Si Jesús sabía muy bien lo que él iba a hacer. Porque Dios se conmueve con nuestro sufrimiento. Cuando los hijos de Dios sufrimos, Dios sufre con nosotros. Jesús se estremeció en espíritu, no solo en su cuerpo, en espíritu. El Dios que sufre. ¿Recuerdan, mis hermanos, ese mensaje que predicamos hace pocos días? El Dios que sufre, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, pero que sufre. Dios sufre, sí. Jesús lloró. Ese episodio lo estremeció al ver tanto dolor. ¿Ustedes creen que ese es el único episodio que Dios ve? Cada uno de los episodios desgarradores que el mal produce en la humanidad y en la naturaleza, Dios lo ve. Pero pasemos de este versículo 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Aquí están los que siempre entienden que Dios obró mal, que Dios no ha hecho nada, como dijo el gobernador de aquí, como dicen muchos que no pueden, ellos siempre tienen que cuestionar lo que Dios hace, cómo Dios obra. Están los que nunca están conformes con el proceder de Dios. No podía este también. Oiga, versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Marta le está informando a Dios de los acontecimientos. Igual nos pasa a nosotros. Señor, hiede ya. Señor, ya no hay nada que hacer. Señor, ya todo está perdido. Hiede ya. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que ya Marta, y seguro María, y todos los que estaban allí, incluyendo los discípulos, habían perdido toda esperanza. Ellos sabían que Lázaro iba a resucitar, pero en el día postrero, en el día final, como le dijo Marta a Jesús: cuando se han perdido todas las esperanzas, cuando humanamente hablando es imposible la palabra que describe el momento, Dios no conoce esa palabra. Es importante que nosotros sepamos esto y lo recordemos precisamente en esos momentos cruciales donde debemos recordarlo. Versículo 40, no me detengo, luego haremos una serie con este pasaje. Versículo 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo: desatadlo y dejadlo ir. Mis hermanos, este proceso fue un proceso para que ellos vieran la gloria de Dios obrar. Pero si usted hace un análisis transversal en diferentes etapas, usted pensaría, por ejemplo, cuando Jesús le dice a los discípulos: Lázaro murió. Y
Y el pensamiento de los discípulos sería: pero tú dijiste que no iba a morir. Cuando Marta y María le dicen: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Decepción. Y así usted puede ir haciendo diferentes análisis. Qué bueno que tenemos la historia de Lázaro en la Biblia y sabemos cómo termina esto. El asunto es que tu historia, mi historia, no están en la Biblia. Pero sí hay cosas que están en la Biblia y que están en nuestra historia. El mismo Dios que está en la Biblia está en tu historia, está en mi historia. El mismo Jesús que amaba a Lázaro, a Marta y a María, que está en esta historia, está en nuestra historia. Y hay algo que nosotros sabemos que Marta y María ni Lázaro lo sabían, y ellos no sabían que Jesús lo amaba tanto, tanto, tanto que iba a morir en la cruz por ellos. Nosotros sí lo sabemos. Y así como en la historia de Marta, Lázaro y María hay un final feliz, en tu historia y en la mía también hay un final feliz. ¿Sabe por qué? No porque las cosas van a suceder como nosotros las hemos pensado, no porque las cosas van a suceder como el mundo las evalúa, como positivas o negativas, sino porque el mismo que planificó la historia de Lázaro, él mismo planificó nuestra historia, y estamos hablando de nuestro Padre. ¿Y sabe por qué podemos llamarle Padre? Precisamente por el séptimo propósito en el sufrimiento. Hay un sufrimiento que es el sufrimiento supremo. ¿Por qué es el sufrimiento supremo? Porque en primer lugar es el más cruel de todos. Porque es el sufrimiento donde uno que es plenamente inocente, plenamente no merecía sufrir, sin embargo sufrió hasta lo indecible. Porque todo ser humano que sufre como consecuencia del pecado. Pero estamos hablando de alguien que sufrió sin tener ningún pecado. Alguien que toda su vida tuvo una comunión íntima y plena con el Padre. El ser humano ninguno ha tenido una comunión íntima como la que tuvo Jesús con el Padre. Sin embargo, Él sufrió el abandono del Padre para rescatarnos a nosotros. Isaías capítulo 53. Y solo voy a leer este capítulo porque lo explica claramente cómo a través del sufrimiento del inocente Dios logró el propósito supremo del sufrimiento. Es el séptimo propósito que vemos en este mensaje. El sufrimiento supremo, capítulo 53 de Isaías. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más fuerte. Estamos hablando del siervo de Dios, siervo que es Dios. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él
fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor. Oiga, era un plan del Señor. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Aquí estamos. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. A través de la muerte del justo, muchos serán contados, muchos seremos contados entre los justos. Yo te pregunto, ¿y tú? ¿Serás contado? ¿Serás contada entre los justos? Para que esto suceda en tu vida, tienes que recibir a Cristo como tu Señor, como tu Salvador. Tienes que creer en Él. Creyendo en Él, arrepintiéndote de tus pecados, es la manera como todo esto se hace realidad en tu vida. Te invitamos a que te arrepientas de tus pecados. Pídele perdón a Dios por tu pecado en este momento. A través de una oración sencilla, dile: Dios, me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Perdona, Señor, mis pecados. Creo en ti. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Puede ser sencilla la oración, pero el poder que actúa es el poder del Evangelio. Es salvación para todo el que cree. Cree en Cristo. Recíbele como tu Señor y tu Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Quiero citar nuevamente al doctor Tim Keller en su libro El dolor y el sufrimiento, como él resume todo este padecimiento del sufrimiento de Cristo. Y dice de la siguiente manera: fue a través de la debilidad y el dolor que Dios nos salvó y nos mostró las profundidades infinitas de su gracia y su amor por nosotros. Manifestó su infinita sabiduría al lograr que en un solo evento se cumpliera el justo requisito de la ley y se asegurara el perdón de los infractores de la ley. En un instante, el amor y la justicia de Dios fueron plenamente satisfechos. Este Mesías vino a morir para poner fin a la muerte misma.
El pecado solo podía ser expiado a través de la debilidad y el sufrimiento. Era la única forma de acabar con el mal sin acabar con nosotros. Maravillosa cita del doctor Tim Keller. Mis hermanos, es a través del dolor y el sufrimiento que el Padre Celestial expía el pecado. Es a través del dolor y el sufrimiento que Dios mata la muerte. Es a través del dolor y el sufrimiento que nosotros recibimos redención. No hacemos aplauso al dolor y al sufrimiento. No es eso que estoy diciendo. Toda la gloria, todos nuestros aplausos son para nuestro Dios, que mostró su poder en medio de la debilidad, del dolor y del sufrimiento, que mostró su gloria a través del dolor y el sufrimiento. Y como nos dice aquí esta cita del doctor Keller, fue a través de la debilidad y el dolor que Dios nos salvó y nos mostró las profundidades infinitas de su gracia y su amor para con nosotros. Qué necio, mis hermanos, seríamos nosotros si no escucháramos lo que Dios nos está gritando en el oído a través de lo que estamos pasando con este proceso del COVID-19. Si desperdiciáramos todo este sufrimiento y no aprendemos todo lo que debemos aprender de lo que está sucediendo. Es importante, mis hermanos, y esto ya para concluir, que nosotros recordemos en medio del sufrimiento, en medio del dolor, que hay un propósito que Dios tiene. Quizás sea el de disciplinarnos, como pasó con Jonás, pero también quizás sea el de formar nuestro carácter, como pasó con José. Quizás sea para que nosotros desarrollemos un mejor fervor hacia Él cuando se nos quita todo lo que pudiera distraernos de ese fervor y amor hacia Dios, como es el caso de Job. Pero también puede ser que el sufrimiento lo esté usando Dios para preservarnos del pecado, para no permitir que nos perdamos. Puede ser que el sufrimiento sea para mostrarnos una mayor gloria, un mayor peso de gloria, como fue el caso del sufrimiento de Lázaro, Marta y María. Pero también nuestro sufrimiento puede ser con el propósito de hacer que los pecadores sean justificados, como fue el caso de Cristo. Y usted diría, pero ya Cristo sufrió. Sí, pero como dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos que sufrir lo que falta del padecimiento de Cristo por su iglesia. Cuando nosotros sufrimos, está sufriendo Cristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si ese sufrimiento es por la iglesia, estamos en el propósito por el cual Cristo sufrió, que es la redención de los perdidos. Cuando tenemos que sufrir para hacer misiones, cuando tenemos que sufrir por compartir el evangelio, cuando tenemos que ser maltratados, aún siendo maltratados, compartimos el evangelio. Mis hermanos, tenemos que concluir reconociendo la grandeza de los métodos de Dios. Recordemos, mis hermanos, que Dios es todopoderoso, que Dios es amor, que Dios es omnisapiente y que Dios es santo, santo, santo. Y este Dios, con todas estas cualidades y muchas más, usa el dolor y el sufrimiento para lograr sus propósitos. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que Dios lo hace? Porque ese es el método que funciona. Lamentablemente, los seres humanos, después de la caída, eso es lo que funciona con nosotros: el dolor
y el sufrimiento. ¿Usted quiere verlo? Cuando las personas están atravesando una situación de dolor o sufrimiento, es cuando más buscan a Dios, es cuando más claman a Dios. Yo recuerdo cuando apenas comenzaba la pandemia, cómo estaba la gente en pánico. Ya no, ya se está soltando de nuevo. Lamentablemente los seres humanos caídos, así es que funcionamos. ¿Cuándo es que las personas más claman a Dios? Cuando están en medio del dolor y el sufrimiento. Porque cuando se está en bonanza, cuando todo está saliendo viento en popa, muchos tienden a olvidarse de Dios. No le estoy diciendo que se goce con el dolor y el sufrimiento. Que como dijo el apóstol Pablo, es que en medio, en el dolor y el sufrimiento, podamos ver que Dios está obrando. Oremos. La Iglesia Bautista, la palabra, transformando vidas, presentó Con la Palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo.